Hola, 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 ¿cómo están? Hoy día estoy con Javier Lorenzo. ¿Cómo estás, Javier? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Qué bueno, bueno, Javier nos acompaña desde España, desde la tierra vieja, el viejo continente. Eh, Oye, quería partir por tu más reciente viaje. Hace poco, a través del trabajo, que vamos a conversar un poquito más de eso más adelante, Javier trabaja en Rankia, España, y hace poco tuvieron una serie de viajes por toda Latinoamérica. Hizo un tour por así decirlo. Anduvo en Chile, Perú, México, varios países más. ¿Qué tal esa experiencia? Podemos hablar de Chile primero quizá, ya que la mayoría de mi público es chileno. ¿Qué te pareció? Pues bien, la verdad que, como dices, ¿no? Desde Rankia, que, bueno, para quien no conozca Rankia, pues eso, es un portal financiero, al final, de una de las webs referencia de habla hispana a día de hoy. Y es un evento en cada uno de los países de Latinoamérica en los que estamos presentes, que es la Rankia Markets Experience. Y este año, en esa segunda gira, estuvimos en Lima, Santiago, Chile, Ciudad de México. Anteriormente estuvimos en Buenos Aires, Sao Paulo y Bogotá. Y la verdad que no por nada, no porque sea tu canal y tu público, pero justo en Santiago de Chile fue el evento en el que más asistencia hubo. Eh, y bueno, al final en Chile ya es el cuarto año consecutivo que está Rankia haciendo este evento, con lo cual, pues la verdad que la acogida siempre es brutal. Muchos de los principales referentes en el mundo de la inversión se pasan por allí, dan sus charlas. No sé, la verdad que espectacular. O sea, yo era la primera vez que estaba acompañando a Rankia, ¿no? En este evento y Santiago de Chile fue espectacular. La verdad que muy contentos por la acogida y obviamente pues el año que viene de nuevo estaremos allí, así que... Buenísimo. ¿Hay algún momento o actividad en particular que te haya a ti, quizás como a título personal, como Javier, no como sacándote un poco el sombrero de Rankia, a título personal, que te haya así como gustado, hecho clic, hecho de repente quizás cambiar algún pensamiento que traías desde antes? A ver, realmente no. A ver, yo estuve en Chile, esta era la tercera vez que estaba. Estuve por primera vez en 2018. Bueno, como he estado comentando un poquito fuera de off the record. Y no, la verdad que yo es que siempre que estaba allí encantado y no, no es que tenga ninguna, o sea, no es que tuviese ninguna percepción ni positiva ni negativa de antes. Al final, sí que es verdad que, por ejemplo, a mí, ya hablando un poco de a nivel geográfico, por así decirlo. O sea, Chile a mí es un país que me encanta, pero no es que tenga ningún, como decía, ¿no? Ningún prejuicio anterior que luego me haya cambiado, no, la verdad que en ese sentido todo genial y con la gente allí muy bien y muy buena experiencia, la verdad. Excelente, excelente. Bueno, ojalá sigan haciendo ese tipo de actividades, porque al final convocar y esas conversaciones que se generan, más allá de, obviamente hay una agenda, siempre hay una agenda oficial Ujú. para estos eventos, pero también es rico esos momentos del café en el cual tú te encuentras con personas que de repente solo has visto a través de la pantalla, y se pueden generar de repente ideas de negocio o ideas de inversión, ir un poquito más allá y ese networking siempre es bien rico. Sí, a ver, esa es un poco la idea al final de los eventos, ¿no? Por un lado, que la gente que le interesa el mundo de las finanzas, de las inversiones, pues aprenda, conozca un poquito más y profundice. Y luego lo que tú comentas, ¿no? La gente que ya está, por así decirlo, dentro del mundillo, que ya conoce, que ya lleva unos años ahí, pues el poder conectar con otra gente con los mismos intereses, del mismo perfil, yo creo que siempre es muy, 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 muy bueno. Y es un poco lo que buscamos desde Rankia, que lo que hacemos a nivel online, por así decirlo, pues aunque sea en una ocasión puntual al año y a menor escala, lógicamente, tenemos miles, cientos de miles de usuarios en la web. Evidentemente no todos pueden estar allí, pero obviamente que los que pueden, pues que pasen un buen día y que aporte valor, ¿no? Que es el objetivo realmente. Seguro que sí, seguro sí. Oye, quiero volver en algún momento a hablar de lo que hacen ustedes en Rankia y los eventos y las diferentes unidades de negocio. Pero antes quiero saber un poco más de ti.
¿Cómo fue tu crianza con el dinero? ¿Era un tema, un tópico que se hablaba en casa? ¿Te incentivaban de repente a ahorrar? ¿Se hablaban de estos tópicos o no? No, que va, en mi caso, en absoluto. O sea, tanto mis padres al final, pues eso, trabajadores toda la vida, cada uno en lo suyo, pero era como me atrevería a decir que en casi todas las, aquí en España por lo menos, supongo que Latinoamérica será algo parecido, ¿no? A nivel de clase media trabajadora, al final el dinero, pues eso, es una herramienta que necesitamos para vivir, pero no se piensa más allá, ¿no? Mm. Entonces, al final, en mi caso, mis padres cero contacto, relación con el mundo de la inversión, más allá que pues sus poquitos ahorros en productos bancarios tradicionales, generalmente flojos en cuanto a, Con bueno, altas comisiones. correcto, en cuanto a las condiciones en sí de lo que tú dices, ¿no? Comisiones, potencial, rentabilidad, no sé, letras pequeñas que luego complican la cosa, pues en general en ese es el tipo de productos que guardaban sus ahorros y demás. Y nada, yo realmente fue un poco, pues por iniciativa propia, ¿no? Por curiosidad, yo empecé, sobre todo, bueno, cuando ya empecé la carrera universitaria con 18 años, entré en la carrera de empresariales, es como administración y dirección de empresas aquí en España. Entré un poco porque no sabía muy bien por dónde quería encaminarme y al final siempre se habla, ¿no? De que como esto es muy global o como que tiene muchas ramas o muchas cosas dentro. Y fue un poco ahí en ese primer año. O sea, yo llegué a ver, al final es muy indirecto, pero al final yo empecé con a valorar, por así decirlo, o, o a preocuparme por el dinero, porque lo primero que hice cuando justo empecé la carrera con 18 años fue eh, descubrir el mundo, que esto tiene muchos matices, del póker online. Ajá. Al final, el Un mundo del póker online, hombre del gambling. que sí, pero, o sea, pero tuve la suerte que, bueno, sí, por X motivo que no te sabría definir, me acerqué como una herramienta de trabajo, no como esto me gusta, esto es divertido, voy a ver si gano algo, ¿no? Que es un poco la filosofía con la que mucha gente se acerca. Empecé sobre todo a estudiar mucho temas estadísticos, que era algo que me gustaba, ¿no? La estadística. Empecé a aprender sobre gestión del riesgo, empecé a aprender sobre, pues eso, ¿no? Empecé a sistematizar la toma de decisiones, ¿no? Cuando tú juegas online, al final eh, puedes jugar, tienes la ventaja de que puedes jugar muchas partidas a la vez, durante mucho tiempo a la vez, entonces al final, bueno, pues estaba más que demostrado que si tú seguías unos patrones, una forma de comportamiento, ¿no? Pues según la posición de la mesa que tengas y el rango de cartas que tengas en la mano, debes ir a la apuesta, no ir, ser más agresivo, ser menos. Al final lo que traté de hacer es, copiando a cosas que iba aprendiendo, estandarizar esa toma de decisiones y bueno, y al final si tú esa toma de decisiones la sigues a rajatabla y la esperanza matemática es positiva, pues una de las premisas básicas de la estadística, ¿no? A mayor volumen, menos varianza. O sea, cuanto más partidas juegues igual, menos afectará la suerte o el azar a tus Ujú. resultados. Y fui haciendo cada vez la bola más grande, más grande, más grande, con muy pequeñas cantidades. Y nada, y así estuve unos años. Luego, eso fue en 2008. Y resulta que en 2012 yo ya había acabado la carrera, ahí ya, previo a eso, ya había aprendido sobre el mundo del trading, inversión. Es un poco también por donde me acerqué a la bolsa, a los mercados financieros. También muy desde la parte más de formación que de acción como tal, ¿no? Que de trader al uso, pero sí que aprendí mucho sobre ello. Y en 2012 justo resulta que hubo un cambio en la fiscalidad en el póker online aquí en España. Este 2012 estaba exento de impuestos, tú no tenías que tributar por las ganancias. Y justo en 2012 entró esa ley tributaria en el póker o en el juego online, ¿no? Eh, y pasó de ser muy rentable a no serlo nada rentable, porque claro, si tú ganabas pequeñas cantidades
y encima por cada, por los beneficios obtenidos te quitaban, pero tú no te podías deducir los gastos. Ujú. Con lo cual era, vamos, totalmente inviable. Entonces ahí la comunidad del póker, que yo no era profesional ni mucho menos, pero al final era estudiante, tenía la suerte de vivir con mis padres y a mí me daba para sacarme un sueldo relativamente interesante, ¿no? Para mis cosas, e ir, pues lo que hablamos, ¿no? Empezar ya con esa mentalidad de ahorro, con ir guardando, con ir, lo de siempre, ¿no? Ir haciéndolo un poquito, escalándolo poquito a poquito. Pero bueno, ya era inviable y al final, por mucho que me gustase esa parte de jugar, la parte de estrategia, pues al final tonto no iba a ser en ese sentido, ¿no? Y la gente profesional, pues sí que se fue a Portugal, que lo tenemos aquí al lado y seguía con la misma regulación o parecida, a Andorra, que aquí en España también pues es un destino muy habitual, ¿no? País, país medio meme también por el mismo tema de los impuestos. Correcto. Y luego también hubo mucha gente, comunidad que se fue a Londres, que ahí también había una fiscalidad más. Ahí tú lo que pasa es que te podías hacer, o sea, te podías dar de alta como profesional del póker y al final eras un autónomo más, ¿no? Con lo cual podías hacerlo y tenías, pues, oye, tus obligaciones, pero te valía la pena, ¿no? Si eras un jugador ganador. Eh, y nada, y ahí ya fue cuando empecé ya, hice el máster en Bolsa y Mercados Financieros, también aquí en Valencia, un poco derivado de eso, ¿no? Ya en ese, justo ya lo iba a hacer igualmente y Ujú. justo fue un poco lo que me empujó. Y nada, a partir de ahí ya entramos en 2014 fue cuando empecé a trabajar para un broker aquí en España. O sea, era un broker alemán, pero que tenía equipo también aquí en España. Y nada, empecé a trabajar en el broker, a aprender mucho sobre todo de la industria del brokeraje, de lo que había detrás, mesa de operaciones, el hedging con los clientes, bueno, un montón de cosas. Ujú. Pero a Toda la partir de ahí, maquinaria que está detrás. ¿el qué, el qué? Que toda la maquinaria que está detrás. Cuando uno Correcto. pulsa el botón de comprar en el broker, suceden un montón de otras cosas por detrás que tú estabas ahí aprendiendo. Correcto. Entonces tuve la suerte de eso, de aprenderlo desde dentro. Y aparte yo, bueno, en este broker al final como enfocábamos un poco el negocio era haciendo charlas, haciendo ponencias, haciendo conferencias por toda España de formación. Y a través de esa formación, lógicamente, pues lo que buscábamos era que esa gente que venía a esas charlas acabase invirtiendo a través del broker, porque teníamos una academia de formación por detrás, gratuita para clientes. O sea, era un trabajo muy de fidelización de gente que al fin y al cabo estaba interesada en invertir. Ujú. Entonces el modelo de negocio era muy interesante eh, y, y lo dicho, a partir de ahí pues fui creciendo, 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 aprendiendo más, haciéndolo más grande y luego ya en el broker estuve casi 6 años, entre unas cosas y otras, al final acabé siendo yo el responsable de negocio en España y luego cuando salí del broker ya empecé por mi cuenta a gestionar carteras de patrimonios en una gestora aquí en España también y a gestionar un fondo de inversión. Y bueno, al final lo que hacía era ese fondo de inversión, esas carteras eran a través de un modelo cuantitativo que yo particularmente utilizaba en mi operativa personal ya anteriormente. Entonces al final fue trasladar eso al broker o bueno, al broker, a la gestora. Oye, yo tengo este modelo, yo tengo estos sistemas, estas estrategias muy simples, muy sencillas, y hay mucha gente que me conoce, que me sigue, que me ve, que podría estar interesada en que yo fuese el gestor de parte de su capital. Y entonces, pues también ese proyecto fue adelante y estuvimos 3 años y pico con eso. Y luego ya este año en Rankia, que al final un poco une todos los mundos, ¿no? La parte de yo como inversor particular, yo como persona que ha estado en la industria del brokeraje y yo como persona que ha estado en el mundo de la gestión. Y al final Rankia se encarga de esto, ¿no? De unir a Ujú. brokers y gestoras con inversores minoristas, pues eso, ¿no? Para dar esa formación, esa información financiera y un poco eso. O sea que al final, pues un poco por todos los caminos es como se ha ido desarrollando mi carrera. Buenísimo, buenísimo. Y durante todo este trayecto, desde, no sé, 2010, 2012, en que estabas dedicado a jugar póker como estudiante y después toda tu trayectoria laboral, ¿cómo fuiste tú ahorrando e invirtiendo?
qué tipo de instrumentos y estrategias llevabas. Claro, a ver, al final en los primeros años era un poco prueba y error, ir conociendo cosas, ir... Ahí es verdad que al final ahora parece o sea, como muy habitual o algo muy, como algo que tiene todo el sentido del mundo y que parece que está a la orden del día en la gente que está en el mundo de la inversión, pero en 2010 indexarse no estaba de moda. Ujú. Y no es que no estuviese de moda, es que ni siquiera en España habían prácticamente productos interesantes para indexarte de verdad al comportamiento del S&P, ¿no? Por poner la referencia a lo mejor que la mayoría de gente pueda conocer. Es que no existía, o sea, sí existían, pero no eran interesantes, no tenían... eh, entonces, claro, pues al final ahí, en ese entonces, era un poco más, pues, sobre todo aquí en España, la compra-venta de acciones, que al final, post 2008, ¿no? Después de la gran crisis aquí en España, pues pasó un poco como después del COVID, ¿no? Que daba la sensación de que daba igual lo que compraras, que todo Ujú. tiraba para arriba. Entonces, Sí. todo el mundo nos creíamos que sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Todos Era un genios de la poco- inversión. Exacto, era un poco la sensación. O sea, yo tuve la suerte de vivir después de una grandísima crisis, el inicio de un ciclo alcista, ¿no? Que es también un poco lo que pasa, no sé si hoy, pero que ha pasado en estos últimos años, que también hay gente que esto parece fácil, ¿no? Yo no viví el 2008 como inversor, con lo cual no puedo hablar de que he vivido esa gran crisis, pero al final sí que por esa parte un poco de estudio, sí que soy muy, a día de hoy, esto ya te estoy hablando cuando ya empecé a incorporar este tipo de estrategias, empecé a centrarme más en la parte cuantitativa, ¿no? O sea, lo que yo hago son sistemas cuantitativos, pero de largo plazo, ¿vale? O sea, es con visión de largo plazo, en los que hay muy poca rotación, pero simplemente lo que haces es seguir unos parámetros para invertir a través de ETFs, en X sectores, ¿no? O X factores, value, growth, momentum, o sectores, pues eso, financieros, salud, tecnología. Lo que haces al final con esos sistemas es ir rotando. Y lo mismo con clases de activos. Más renta variable, menos renta variable, más renta fija, menos renta fija, más oro, menos oro. Al final son el núcleo de la cartera tiene que tener como unos pesos de cada uno de los activos, pero poco a poco tú vas adaptándolo, ¿no? Entonces ya te digo, al final yo fui aprendiendo, fui formándome con gente que ya estaba dentro del mundillo y demás, y al final, después de muchas pruebas, después de mucho, a partir de ahí fue cuando empecé a trabajar, ¿no? Y yo, eh, eso, siempre he sido muy cuidadoso en el sentido de que sé que los movimientos bruscos del mercado se van a producir y yo psicológicamente no estoy preparado para sufrir mucha volatilidad ni grandes vaivenes, ¿no? Grandes drawdowns. Entonces, al final lo que tengo son estrategias o el núcleo de la cartera es una cartera con una objetivo, una rentabilidad moderada o por debajo de lo que sería la renta variable a día de hoy, pero con bastante menos volatilidad, ¿no? Como que al final lo que tenemos es una rentabilidad ajustada al riesgo mayor que la renta variable con pocos vaivenes por el camino. Y esta mentalidad es de aquí hasta que me jubile. Quiero decir, esto es algo también personal, ¿no? Muchas veces en el mundo de la inversión se argumenta que cuando eres más joven, pues puedes correr más riesgos, ¿no? Y a lo mejor cuando estás más cerca de tu jubilación o de una edad más avanzada, pues debes de correr menos riesgos, Ujú. pues eso, porque ya no tienes margen si pasa algo malo, por así decirlo. Yo no concuerdo mucho con esta idea, porque al final, tengas la edad que tengas, una caída importante de tu capital puede hacer mucho daño y aunque tú creas pues eso, ¿no? Si valoras el largo plazo de verdad y sufres esa caída, pero realmente no te importa, creo que a todos nos importaría, ¿no? O sea, eso que, por lo que te digo, porque no lo hemos vivido, ¿eh? Ojo, otra cosa es que tú me digas, no, no, yo ya me comí un menos 50% en 2008, sé lo que es y si volviese a pasar no me importa. Ujú. Como voy a largo plazo, aguanto. Vale, si me dices que ya lo has vivido en tus carnes, quizás te lo compro. Pero, por ejemplo, la del COVID no me vale, porque cayó un 30 y pico por cien, que es algo muy duro, pero en 3 meses volvías a estar en el mismo punto. O sea, no te ha Claro, dado tiempo a... fue muy cortito.
Claro, no te da tiempo de vivir esa angustia de decir, ostras, hace un año y medio tenía el doble de dinero que ahora. Y esto no remonta. ¿Qué hago? Ujú, Creo que cualquiera, por muy preparado psicológicamente que estemos, por muy visión de largo plazo que tengamos, si eso pasa, que yo digo que algún día volverá a pasar, no sé ni si este año, si el que viene, si en 2030 o si en 2040, en los 30 o 40 años que me quedan de inversor volverá a pasar, como no estoy preparado para eso, yo al final quiero tener el mayor dinero posible en el futuro, pero el máximo dinero posible en todo momento. No quiero pasar por el drawdown, ¿no? Por la caída. Entonces, por eso, ya te digo, tengo esa filosofía como inversor que, que vamos, que no es ni mejor ni peor, ¿eh? Al final entiendo que va con ujú. la personalidad de cada uno. Ya. ¿Y en qué estás pensando, como en qué variables al momento de elegir un ETF, como, como dijiste, hablemos de, no sé, quizás geografías, renta variable versus renta fija, si estás pensando en el aspecto tributario, que entiendo es bien importante también en España, Claro, comisiones, como que hay toda una bolsa de variables que hay que estar observando al momento de elegir. claro, exacto. Aquí lo que hay que distinguir es eso, ¿no? Una cosa es que tú inviertas como inversor particular, que lo ideal realmente, o sea, yo te he hablado de ETFs porque yo invierto desde la postura del fondo de inversión. Pero claro, como inversor particular, sobre todo en España, la verdad que no sé en Latinoamérica cómo funciona, siempre va a ser mejor operar a través de fondos de inversión, ¿no? Porque fiscalmente tú sí puedes salir de uno y entrar en otro sin necesidad de pasar por Hacienda. En Ujú, cambio, con ETFs tú tienes que ejecutar la venta. Si has tenido plusvalías, pasas por Hacienda y entonces te vas al siguiente ETF. Comisiones, al fin y al cabo, hoy en día se pueden encontrar, pues eso, ¿no? Con los neobrokers y demás, o con, bueno, hay muchas entidades, no voy a meterme a nombrar entidades, pero hay muchas opciones, yo creo que muy, muy, muy bajas, ¿no? En cuanto a comisiones, y no es algo, creo que deba de ser, hombre, si estás en una que es excesivamente cara, pues sí, habrá que buscar otras opciones. Pero yo creo que hoy en día hay muchas opciones que no te van a mover la aguja, ¿no? No te van a cambiar realmente. No va a ser un factor diferencial en el largo plazo. Pero la parte fiscal sí, la parte fiscal es fundamental. Entonces, o tú inviertes en una cosa y la mantienes de por vida sin preocuparte, que ahí no tendrás que pasar por Hacienda, eh, hasta el día que vendas, claro. O, o si vas a rotar de alguna forma, obviamente tienes que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, porque ahí eso sí que marca la diferencia. O sea, la parte fiscal sí que marca la diferencia notablemente. Entonces, eh, bueno, yo personalmente ya te digo, como tengo la ventaja esta que te comento, ¿no? De invertir desde la figura de fondo de inversión y no como particular, los fondos de inversión no tienen, bueno, tienen un 1% de fiscalidad, entonces yo puedo comprar y vender los ETFs sin ningún tipo de problema. Pero vamos, si yo tuviese que invertir como particular y quisiese invertir en varias cosas, yo lo que haría sería buscar, pues eso, un fondo de inversión que represente, ¿no? La renta variable mundial, SP 500, eso ya lo mismo, depende de cada uno. Algún fondo de inversión que represente, ¿no? La renta fija pues lo mismo, depende del plazo que quieras, si quieres más largo plazo con más volatilidad, si quieres medio plazo con... Luego también un poco depende de la situación, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, en Europa y ¿no? Con los fondos monetarios, pues ahora que los tipos de interés se han ido al 4 o 5% el año pasado, pues obviamente es una opción interesante para tener en cartera. Pero lo mismo, eso es una moda que se ha dado estos años por la circunstancia. Llevábamos tropecientos años con los tipos al 0%. Ahí nadie se interesaba por los monetarios. En este caso, al ser un producto poco volátil, pues no es importante, pero con las modas pasa eso, ¿no? Ahora me indexo y ya verás tú, como si tuviésemos esta misma conversación en 2035, estaríamos hablando que la indexación es una locura, la indexación es una tontería. No lo sé, quiere decir que depende un poco del ciclo en el que nos encontramos y lo último que hayamos vivido. Pero por eso te digo, yo lo que busco es tener la cartera equilibrada, invertir en distintas clases de activos, que al final sé que en cualquier circunstancia de mercado
unas se van a comportar mejor y otras se van a comportar peor, ¿no? En cualquier fase del ciclo económico. Al final, yo sigo la base un poco de mi filosofía, que no es así, pero es un poco la base para sentar, es la cartera permanente de Harry Brown. No sé si tú la conoces, Carlos, la gente que nos está oyendo, No, eso no lo había pero escuchado. yo recomiendo. Parecía a la de Cuatro Estaciones de Rey Dalio. Parecida, pero la de Ray Dalio, la All Weather Portfolio, que es la de Ray Dalio, tiene muchísimo más peso en renta fija, eh, y la cartera permanente es 25 renta fija, 25 renta variable, 25 oro y 25 cash. Y es un poco esa mentalidad de lo que te comento, ¿no? De que cada una de estas clases de activos son las predominantes a nivel en los mercados y que cada una tiene una misión en función de la fase del ciclo económico en la que te encuentres. Ujú. Entonces, pues eso es como el juego este que jugamos cuando somos pequeños de que hay dos equipos que tiran de una cuerda y hay que arrastrar al otro equipo, pues al final son cuatro equipos tensando la Claro. cuerda, entonces la cuerda siempre está en equilibrio, ¿no? Siempre está, pues eso, muy equilibrada, vaya. Y es un poco el objetivo. Luego a partir de aquí ya, sobre esa base, si a la gente le interesa, ¿eh? Yo lo dejo por aquí y luego ya cada uno que haga sus deberes, está la filosofía Golden Butterfly, que lo que hace es esta cartera permanente, pues jugar un poco con ella, ¿no? Le da un poquito más de peso a la renta variable, dentro de la renta variable mete una parte fija de small caps value, es decir, empresas pequeñas que están infravaloradas por el mercado, pero ojo, lo que te digo, ¿eh? No haces selección de empresas, simplemente es un ETF que Ujú. represente esto. Y al final, bueno, hay unos motivos por los que, pues eso, es interesante tener una parte de eso siempre en la cartera. Ya te digo, es un poco, hay mucha literatura detrás de estas filosofías y sobre todo, que es a mí lo que más me interesa, hay mucho backtest de años y años y décadas que dan pie a pensar lo que te comento, ¿no? Que una cartera de este estilo, nunca pase lo que pase, va a tener grandes vaivenes porque siempre algo te va a salvar. Ahora, pues eso, cuando la renta variable se vaya como un cohete hacia arriba, tú no te lo vas a llevar todo, porque van en otras partes que te van a penalizar, pero a largo plazo vas a estar siempre muy equilibrado, vas a tener una rentabilidad bastante interesante con una volatilidad bastante baja. Y ese portafolio, como que más allá de la conformación, ¿cada cuánto tienes tú que hacer un rebalanceo? Porque sucede esto de que se te escapa la renta variable o realmente hay un bajón y queda muy sobre representado el efectivo, el cash. Entonces, Exacto. Al final ¿cuál es ahí, ¿hay alguna recomendación de frecuencia para rebalanceo? hay, digamos, o sea, yo te digo las dos opciones un poco que se trabajan, que es anualmente, ¿no? Anualmente revisas y ajustas. Y a mí la que más me gusta es la del rebalanceo por bandas. Es decir, si tú tienes el peso óptimo de lo que hablamos, ¿no? 25, 25, 25 y 25, pues hasta que una de ellas no se vaya al 35 o al 15, vaya que tú no tocas nada. Simplemente, oye, pues ahora lo que tú dices, la renta variable se te puede ir del 25 al 28, al 30, al 32. Bueno, en teoría, lo que hablamos, ¿no? Si puedes aprovechar el momentum y te llevas unos puntos extra, bienvenido seas. Y si llegados al 32, 33, justo ahí viene la gran caída, tampoco va a ser una barbaridad ni te va a desbaratar el plan. Entonces, Ujú. siempre el rebalanceo por bandas, en este caso concreto, se va a eso, del 25, que es el peso óptimo, a un 35, 15, son los márgenes por arriba o por abajo que se deben trabajar, no es que sean los ideales, o sea, al final lo mismo, ¿no? Estudiar el pasado es útil, pero tampoco es garantía de que eso, ¿sabes? No, tienes que rebalancear cuando llega el 33, porque históricamente es lo mejor. Ya, bueno, vale, históricamente es lo mejor, pero en los últimos 80 años, pero en los próximos 80 años no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Ujú. Pero bueno, Sí, no, la idea sería esa. está bueno eso del rebalanceo por bandas. Nunca como había visto expresado de esa manera. Mm, Y claro, porque al final esto es súper dinámico y nunca, o sea, es un, una, es completamente
falso decir, oye, siempre va a estar 25,0 por 4, o sea, es Ujú. realmente imposible y entonces hay que estar dispuesto a que se mueva. O sea, todos los Ya. días los mercados abren y se empieza a mover y te cambia, o sea, no hay que ser muy como TOC para estar así pensando en que va a Sí, estar sí, totalmente. 25, Al 25, final, 25. a ver, yo esto que te digo de las bandas del 25, 35, o sea, del 35, 15, como cualquier cosa, yo lo que al final le digo a todo el mundo es que se ponga unas normas. Quiero decir, al final, si esas decisiones son totalmente discrecionales, nosotros mismos encontraremos la excusa para hacer los cambios que sea cuando nos apetezca. En cambio, si tú te marcas unas normas, oye, hasta que no llegue al 35, tú te estás quieto. Y cuando llega al 35, haces el cambio. O sea, esa es la norma y la tienes que cumplir. La probabilidad de que cometas errores es más baja. ¿Sabes? O sea, al final yo lo que digo siempre es que sistematizar tu toma de decisiones, o sea, apartar todo lo que sea emocional de la toma de decisiones, va a ser mejor a largo plazo para ti, seguro. Porque Ujú. el ser humano, estamos, o sea, estamos mal hechos para tomar decisiones con dinero de por medio. Nos han creado mal. Entonces, eso, cuanto más apartemos la parte emocional, mejor. Claro, claro, porque si tú lo dejas, como dices tú, discrecional, subjetivo, Mm, te vas a ver tentado a decir, ah, no, dije claro. 25, va como en 40, pero no quiero dejar de ganar toda Sí, esta sí. plata porque este ETF o esta acción en particular está subiendo como espuma. Y Mm, después viene, viene la caída brusca y lo perdiste todo. Por no tener esa disciplina de mm, anteriormente decir, ya, cuando ya voy a hacer 25 más menos 8. Entonces, sí. cuando llegue esa banda, yo hago la venta o hago la compra. Yo personalmente, de hecho, nunca, no, hago rebalanceo, pero, pero nunca vendo. Como estoy en etapa Ya. de aportaciones bastante agresivas al portafolio, siempre logro rebalancear a través de compras o dejar de comprar en el fondo. Nunca he tenido que dejar de como de vender Sí, sí, sí. una parte del portafolio para tener que O ir a sea, comprar otro. lo que haces es aportar a lo que se te ha quedado más rezagado, digamos, ¿no? Exacto, Para volver a estabilizarlo o ponerlo en el peso exacto. que... Pero eso solo lo puedo hacer porque hago aportaciones periódicas Claro, bastante grandes en relación al al global, digamos. total del pozo, Ujú, pero más adelante, cuando mis aportaciones sean muy pequeñas en relación al pozo completo, ya no voy a poder hacer eso. Voy a tener que claro, sí o sí vender y en el fondo trato de no vender porque justamente al vender se te activa el pasar por Hacienda claro. como decías tú antes, en el Sí, fondo. Tengo que, no sé, hablo de un broker en Estados Unidos, tengo que sí o sí pagar ese impuesto y después en Chile se me agrega al impuesto que se llama el global complementario, que es en el fondo es donde se ven todos tus ingresos del año. ya, 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 claro. Entonces, claro, cuando llegues a ese punto tendrás que ver cuál es la opción más interesante dentro Ujú. de tu situación en ese momento, ¿no? Entiendo. Claro, claro, un problema para el Carlos del futuro. Totalmente. Oye, te quería preguntar si te pidiera identificar la mejor y peor inversión que has hecho. ¿Hay alguna que se te venga a la mente? Pues a ver, claro, aquí el problema es que ya si, o sea, mejor y peor, Si quieres, deja fuera nombres, si es que... no, 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 si eso no es o- un problema, pero a lo que voy yo es que realmente la mejor y la peor han sido en momentos cuando era más inconsciente, ¿no? Cuando todavía no estaba preparado, porque al fin y al cabo ahora no hago nada que no sea seguir el ABC. O sea, yo no estoy pendiente de los mercados, ni de las noticias, ni de nada o no sé, o del Bitcoin que está ahora de moda, ¿no? Que rompe máximos, que no sé qué. A mí todo eso ya ha llegado a un punto en el que me da absolutamente igual. Claro, cuando estaba pendiente de todo eso, allá por 2015, 2014, que era cuando ya estaba en esa fase que te comento, que ya estaba trabajando en el broker, ya tenía un sueldo interesante para ese momento, vaya y, y estaba, o sea,
ya tenía conocimientos como para poder invertir, pero todavía no tenía una estrategia, un plan de acción, una forma de... Entonces ahí, pues eso, hacías cosas totalmente fuera de muestra y algunas salían bien y otras salían mal. Yo el mejor recuerdo que tengo, pero a ver, mejor por positivo en cuanto a económico, no por otra cosa, fue en las elecciones en las que ganó Trump la primera vez, 2016. ahí en agosto 2016. Ahí yo hice pues eso, una apuesta agresiva, pero al final es eso, es una apuesta. Yo creo que si gana Trump va a pasar esto. Lo Claro. hice y Si salió. gana, bien. Si pierde, mal. Lo hice y salió. Pues ya está. Pues esa noche, o sea, al amanecer, claro, el día siguiente cuando vi el estado de la cuenta, pues contento, pero que ya está, quiero decir que al final era eso. O sea, en el momento, pues eso, ya tienes ese método de trabajo, esa filosofía, ya no te puedo hablar de apuestas buenas o malas porque es que no hago nada más allá, ¿sabes? No es que tome lo que te decía, no tomo decisiones discrecionales que puedan salir bien o mal. Es lo que hago, lo que toca, por así decirlo, y ya está, ¿sabes? Claro. Y por el otro lado, peor inversión. ¿Hay algo que se te... Peor inversión, si te digo la verdad, no tengo ningún recuerdo así de algún día de, madre mía, cómo le cuento esto a mi familia o cómo le cuento esto a mi mujer o cómo... La verdad que por suerte no ha habido ningún susto así exagerado que haya, ni tengo ningún monstruo en el armario de estos de... Invertí hace 20 años en tal, bueno, 20 no, pero hace X y aún está ahí. La verdad que por suerte no me ha pasado nada así, ¿vale? ¿Tú vendes rápidamente a los perdedores, entre comillas? Cuando haces una inversión y ves que ya sigue bajando. Claro, o sea, mira, por ejemplo, yo ahora mismo tengo en la cartera bonos alemanes de larga duración, con vencimiento a que son 20 y pico años, y esa posición ahora mismo estará en un -20, 25%. Pero es que al final es lo que digo, o sea, no es que a mí me preocupe si está yendo eh, mm, esa, esa operación bien o mal. Yo lo que sé es que los bonos europeos de larga duración tienen una misión dentro del global de la cartera y tienen que estar ahí, tienen que estar en un peso aproximado de entre el 10, 12, 15%. Y eso va a estar ahí, pero es que aunque esos bonos ahora se vayan a un -80, esos bonos están ahí por un motivo, porque en algún momento, en alguna circunstancia de alguna fase de mercado, los bonos van a ser los que brillen. Y yo, aunque ahora me estén lastrando, yo necesito que los bonos estén en mi cartera porque es una pieza del puzzle, porque es una parte de la estrategia. No sé si me entiendes. Entonces, al final, no veo cada operación o cada ETF o cada... En acciones no invierto a día de hoy. No veo cada ETF o cada clase de activo que vaya bien o mal. Yo lo que veo es el conjunto global de la cartera. Ujú. Claro, como que cada instrumento tiene su función y su objetivo dentro de esta cartera completa. En el fondo, Exacto. no puedes tener, no sé, no puedes tener un ejército de puros tanques. Tienes que tener Es la justo, infantería, tienes que tener aviones, o sea, tienes que tener diferentes justo. elementos para que se compensen Exacto. en el La portafolio. idea es justo, yo siempre lo comparo con el equipo de fútbol, ¿no? O sea, ahora mismo Ujú. tenemos unos defensas que, bueno, no lo están haciendo muy bien. Últimamente, esta temporada no están jugando muy bien. ¿Qué hago? ¿Juego sin defensas? Claro, nos va a poner 8 delanteros en el equipo. Claro. No, los defensas, bueno, en este momento no lo están haciendo muy bien, pero oye, confiamos en ellos porque sabemos que tienen una trayectoria muy buena y son buenos futbolistas y ahí los tenemos que tener en el equipo para que hagan su labor lo mejor posible. Pues esto me está pasando con los bonos en estos momentos. Buenísimo, sí. Sí, es una buena manera de verlo, porque si no, estarías con tragedia y al final, trataría, especialmente en estos momentos, como están los mercados, diría ya, me voy all in renta variable. Mm.
Claro, y compro Tesla y compro Nvidia y no compro nada de renta fija que voy a andar con bonos que aparte están a la baja. O sea, voy claro, renta fija, renta variable de Estados Unidos y nada más. claro, pero porque la cuestión aquí es que es eso, ¿no? O sea, a toro pasado todo el mundo ya te digo yo que dentro de X, cuando pase, todo el mundo sabrá, no te dirá, ¿veis? Ya os dije que había que vender la renta variable porque estaba ya en Ujú, un punto que tal. Pero yo a día de hoy no puedo saber cuál es el mejor momento para vender la renta variable, cuándo empezará a brillar la renta fija, o si el oro que lo ha hecho bien ahora está empezando a retroceder, va a girar, ¿no? O sea, yo todo eso no lo sé, o sea, ni ujú, lo sé, ni lo puedo saber, ni pretendo saberlo. O sea, jugar a ser adivino, no sé, yo creo que no, a la larga no va a dar buen resultado. Entonces, ujú. pues bueno, pues eso. Ahora, quizás en algunos momentos tengo cara de tonto porque veo al vecino indexado en renta variable o lo que tú dices, o tiene Tesla y Nvidia le está yendo genial, pues bueno, pero algún día, la diferencia, ¿sabes cuál es? Que cuando le vaya mal, eso no me lo va a contar. Claro. Entonces, No lo va a postear en Twitter. claro, entonces, bueno, pues ahora le va bien, simplemente cuando ya no me cuente las cosas, no me va a contar que me va mal, pero cuando deje de contarme, tendré que sospechar de que ya no le está yendo tan bien, ¿no? Seguro Es que un sí. poco esto, pero vamos, es eso, al final es, oye, enhorabuena y felicidades, que te vaya lo mejor posible. Yo tengo mi guerra, tengo mi forma de entenderlo, tengo mi aversión al riesgo también, que a lo mejor, oye, no es la de esa persona, y ya está, y a seguir el plan, no queda otra. Sí, claro. Justamente, como que me cuelo de eso último que dijiste, la versión al riesgo se distorsiona mucho, se deforma en este Mm, tipo de momentos, porque todos creen claro, que les encanta estar 100% renta variable en Estados Unidos, porque está subiendo, porque no deja de subir. claro, claro, ahí está, ¿no? Ahora Pero cuando llega a bajar, son los primeros en vender. Vender en pánico y se quedan en nada. claro. O sea, yo creo que ahí está el principal problema, que como todavía no han sufrido la mala racha o el mal Ujú. momento, pues bueno, pues a ver, ojalá, o sea, quiero decir, esto lo estoy diciendo así como si llegue un día que vaya a ver las caídas y todo el mundo vaya, ¿no? Habrá gente que será capaz de aguantarlo, será gente que tendrá la convicción suficiente para aportar tal vez en el momento más complicado y subir, que sí, que seguro que sí, pero en general, la mayoría de gente, vamos, si no, esto sería demasiado fácil también, ¿sabes? Si Ujú. no, al final nadie iría a trabajar, todos a los mercados a hacernos millonarios y ya está. Sí, no. Entonces, Seguro que cuando ya llegue el fin de este bull run que hemos estado viviendo, van a haber varias víctimas en redes y van a estar ahí calladitos, en sí, sí. silencio. Te quería preguntar por tus objetivos. Quizás cómo partiste, si tenías algo pensado o simplemente como que se dio que estuvieras ahorrando, invirtiendo, y si hoy en día tienes algún objetivo de corto, mediano y largo plazo, para acotarlo un poquito. A ver, yo cuando empecé realmente no es que me marcase un objetivo. A ver, sí que es verdad que aquí es una cuestión ya en España, ¿no? Vamos, por una cuestión demográfica. La gente cada vez nace menos niños, cada vez la gente vivimos más tiempo. Y en España tenemos una curva demográfica, no sé la verdad en los países de Latinoamérica cómo está, que se está invirtiendo, ¿no? O sea, cada vez, ya te digo, hay menos gente joven y cada vez hay más gente jubilada, ¿no? Porque aquí en España la edad de jubilación son 67 años, depende ahora de cómo te pille. Y claro, la gente ya está viviendo hasta los 80 y tantos. Entonces, claro, va a llegar un momento dentro de 30 o 40 años que va a haber más gente jubilada que trabajando. Ujú, Entonces, esto es insostenible. Con lo cual, o tú te creas tu propio plan de jubilación, que es lo mismo, existen planes de pensión privados, pero ya tienes que ir a productos de entidades que, pues eso, tal vez no sean los más interesantes. Entonces, el plan de jubilación, si te lo haces tú, pues mejor. Entonces, yo empecé un poco eso, oye, sé que hay que
ahorrar, sé que hay que guardar, sé que ir haciendo caja y luego ya las cuestiones de la vida. Yo a día de hoy tengo 35 años y tengo tres hijas pequeñas. Ujú. Entonces, realmente yo tengo la gran suerte de con mi salario y el de mi esposa podemos vivir perfectamente y nos da para ahorrar. Y te diría que todo ese ahorro será para que ellas algún día, pues no lo sé, pagar universidades, pagar, no te sabría decir un objetivo en concreto, pero lo que sí que tengo claro es que de una forma o de otra será una inversión en el bienestar o el crecimiento, la formación de mis hijas. Eso hasta donde pueda llegar, quiero decir. Si da para el primer año de universidad, para el primer año de universidad. Si da para la carrera entera. Y si da para un piso a cada uno, un piso a cada una, quiero decir. Llegará. No sé, no Claro, sé pero en el cuándo ni fondo es cómo. darle ese empujoncito extra que quizás no tuviste tú, Correcto. para en el fondo es como la mejor herencia, darle Sí, esa educación y si queda un poquito, quizás para poner para el pie del departamento, ahí bueno, claro. o Sí. como se llama en España en el fondo, el down payment de ese de esa primera vivienda. Claro, esa sería la idea, vaya. Luego, evidentemente, yo siempre, esta es otra cosa también que yo digo mucho, ¿no? De la de el dinero que ahorres o el dinero que inviertas tiene que ser un dinero que no te haga falta. Ujú, Uf, sí, pero cuidado, que por hacerme falta, quiero decir, al final va un poco en eso, ¿no? En esa mentalidad, en esa filosofía. Cada uno, quiero decir, yo no, o sea, yo respeto a la gente que dice, no, pues yo prefiero gastármelo, prefiero darme un capricho. Yo lo respeto y en muchos casos lo entiendo, oye, porque al final tienes tu trabajo y si tu forma de entender, ¿no? El disfrutar de la vida, pues tu forma de entenderla es esa, adelante. O sea, yo no voy a ser quien te diga, madre mía, ¿qué haces comprándote ese auto? Deberías ahorrar. Yo no voy no hago eso con nadie, pero yo no tengo otra mentalidad, ¿no? Y prefiero lo que te digo, guardar un poquito, invertirlo de una forma que yo considero que me puede aportar más con ese objetivo de largo plazo que tener un auto mejor o hacer un viaje de ensueño a X destino o lo que sea. Bueno, pues cada uno. claro, uno tiene que priorizar en el fondo. Ujú. Qué cosas haces hoy, qué partes sacrificas para el mañana. Eso es. Y al final es una conversación con uno mismo que tiene que hacer cada persona y ver en qué cosas estás dispuesto a gastar, ojalá no en todo. En el fondo, elegir ciertas categorías en las cuales, hoy no sé, me gustan muchísimo los autos, por lo tanto voy a tener un auto espectacular, último modelo, último año, qué sé yo, pero no voy a viajar tanto. O al revés, me gustan mucho los viajes, pero la verdad es que el auto es simplemente una herramienta para ir de punto A a punto B, entonces voy a tener un auto que es seguro, qué sé yo, tiene las prestaciones básicas. Pero si vas como all out en todo, como que maximizas la función objetivo en todos los parámetros, Ujú. y no estás ahorrando, no estás invirtiendo, yo creo que también es un desequilibrio que no es sostenible. Totalmente. A ver, pero al final es eso, es porque lo vemos así, lo entendemos así, pero que habrá gente que te dirá, pues, qué tontería, yo esto. Ajá. Y que se gasta el sueldo más Bueno, X, o claro, ahí sea, que se gasta el 110% de su sueldo. ahí sí que tenemos o sea, sí que ya en mi opinión sí que pasa a convertirse en problema, porque al Ujú. final eso, ojo, igual que la bola de nieve, ¿no? Hablamos del interés compuesto en la inversión, al final si tú tienes un sobregasto generalmente financiado, ahí también hay bola de nieve, a Claro, negativo, vaya, ¿no? jugando en tu contra. Claro, al final esos intereses van en tu contra, como dices, y eso sí que creo que es un problema. Pero bueno, ya es otra circunstancia. Claro, Yo si claro, es ingresas como 1.000 y gastas 999, bueno, no lo entiendo, no lo comparto, pero si gastas allá 1.001 tú. ya no es, no deja de, ya no es interesante. Ujú. Perfecto, sí, yo creo que estamos bien alineados en ese sentido. Al final, el interés compuesto
cuando juega a tu favor, cuando estás invirtiendo, es como la bola de nieve montaña abajo, va creciendo y Sí, qué sí, sé yo. sí. Pero al revés, cuando estás llevando esa bola de nieve hacia arriba, cuando estás del otro lado, pagando intereses, pagando el mínimo en la tarjeta, Ujú. endeudándote, pidiendo créditos para irte de viaje, ahí estamos mal. Sí, totalmente. De hecho, mira, hay otra cosa que esto es otro debate interesante, además que hemos tenido hace poco, que viene bueno, relacionado con el caso, que yo, por ejemplo, hablábamos de, o sea, un compañero argumentaba que él no, justo por esto de que no hay que financiar, él decía que él nunca financia nada. O sea, que siempre todo lo que puede lo paga de golpe. Ujú. Y mi respuesta era, yo todo lo que puedo financiar a interés cero, lo financio. Claro. Y me decía, hombre, pero entonces tienes que estar, imagínate, a 12 meses. Pues entonces tengo que estar 12 meses cada día que llega la letra, la cuota a pagar, preocupado. Digo, ya, pero ¿para qué tengo que darle a quien sea el dinero de primeras? Lo puedo tener yo, que eso me genere algo, ¿no? Ujú. Y entonces, y, y al final llegamos a la conclusión que es como tú, casi todo es psicológico. Esa persona estaba más cómoda pagándolo de golpe y luego no teniendo que preocuparse por esa cuota, aunque financieramente hablando esa decisión es peor Ujú. que lo que comento yo, ¿no? Que oye, pues cada mes tienes ahí ese cargo continuo, pero realmente financieramente hablando el dinero no te estás descapitalizando, el dinero lo tienes tú y... Pero vuelvo a eso, o sea, aunque una cosa sea mejor financieramente, cada persona somos un mundo y el factor psicológico es fundamental. Entonces, vuelvo a lo mismo. Entiendo que alguien tome esa decisión, Ujú. aunque con la matemática en la mano sea peor. ¿Sabes? Pero ahí no creo que estés cometiendo un error como el que hablábamos de financiar, o sea, de gastar más de lo que tienes, o sea, es algo que financieramente hablando no es la mejor opción, pero bueno, dentro de lo malo, ¿no? No creo que lo estés haciendo, ¿sabes? O sea, estás más tranquilo contigo mismo, más te quita esa preocupación de la cabeza y hecho, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Yo hablo con amigos, no sé, hagan bicicletas financieras, Mm. tarjetas de crédito, junten los puntos para, no sé, las millas de la aerolínea, qué sé yo, todas estas cosas interesantes que sabemos que dan las tarjetas de crédito, pero Mm. no son capaces de administrar ese cupo Claro, de la tarjeta y al final llega al estado de cuenta y es más de lo que pueden pagar. ya, ya, Y, ya. y ahí empezamos con las complicaciones. Ujú, Entonces, sí, es muy psicológico esto de las finanzas personales. ujú. Vale. Y quería aprovechar de, de que, bueno, ustedes, volviendo a tu posición en Rankia, una pregunta que me surgió, si ustedes saben o manejan el porcentaje de personas que invierten en los países. Me imagino que Lo que, ¿qué estadísticas manejan en ese sentido para España, para Latinoamérica? ¿Hay algo estudiado en ese ámbito? Claro, a ver, de memoria no te lo sabría decir, sí que tengo cifras en la cabeza y también depende un poco de los productos, me refiero al final, porque si hablamos de invertir en genérico, los países en los que más se invierte, en los que de forma sostenida la inflación es más alta. Por una cuestión cultural, quiero decir, en Argentina, Ujú. bueno, a día de hoy ya no, pero en histórico, es que todo el mundo invierte. En lo que sea. ¿Por qué? Porque es que entonces si no lo inviertes es que estás muerto. O sea, es que han tenido fases en las que no llegas ni al mes que viene. Entonces, Ujú. aunque sea tener esas cuentas remuneradas al 15 o al 20%, que yo digo, madre mía, qué barbaridad. Ya, pero es que eso en Argentina no es nada, porque la inflación era el doble, el triple. Claro. Entonces, claro, o sea, esa cultura de entender que tengo que hacer algo con mi dinero, porque si no, mi dinero no vale nada. ¿Sabes? Ahora ya que la decisión sea mejor o peor es otra cosa, pero que la cultura de invertir o de utilizar tu dinero para que te genere algo más, porque por sí solo el dinero no vale nada, en los países que más inflación hay o ha habido, es en los que más se invierte. Claro. mm, Luego, por ejemplo, en España, o sea, el porcentaje de gente que invierte es
bajo con respecto a la población, pero bajo te estoy hablando de que igual no hay ni un 20% de la población que invierta. Y si coges el porcentaje de gente que invierte o que tiene su dinero depositado, invertido, fuera de el banco rojo, el banco azul y el banco verde, es que no llega ni al 1%. Ujú. O sea, el problema es que es tan grande el oligopolio bancario que la gente no por incultura financiera no conocen otra cosa. Entonces conocen pues lo que tienen en la esquina de casa, lo que el señor que hay detrás de la ventanilla me recomienda, porque él sabe mucho y yo no sé nada. Eso en España a día de hoy, eso es lo normal, o sea, eso es lo habitual. Entonces, claro, en Latinoamérica no creo que esté muy diferente la circunstancia en general, claro. Lo que pasa es que luego también nosotros, como nos movemos en unos ámbitos a nivel de redes sociales o a nivel a lo mejor de círculos, pues no lo palpamos así. Pero realmente si coges el total de la población, la cantidad de gente que invierte bien, y por bien no hablemos de que gane o que pierda, sino que por lo menos intenta hacer algo razonable, es muy, muy extremadamente bajo. Claro, porque uno que como que vive en este mundo piensa, Claro. ah, no, todos invierten. Yo Ujú. tengo tantos seguidores en Twitter y todos están interesados en ahorrar, Claro. invertir y están pensando en su jubilación a los treinta y tantos años. Mm. Pero claro, hay todo un mundo por fuera que la verdad es que no, nada. Claro. Nosotros estamos en el nicho del nicho. Ujú. Y, y, pues eso, al final la realidad de la población es otra cosa totalmente diferente. Totalmente, totalmente. Hoy bueno, para ir cerrando, Javier, te quería agradecer por el tiempo. Si es que tuvieras algún mensaje final para los que nos están escuchando hasta el momento, hasta este rato. Bueno, a ver, yo un mensaje a nivel de inversión, finanzas personales, o sea, que se formen lo mejor posible. Esto también es complicado a veces, ¿no? Si no tengo la formación previa, el cómo distingo Ujú. quién me debo de formar o a quién debo de seguir o a quién debo de escuchar. Pero bueno, que intenten llegar a ese punto, ¿no? Que se formen y luego que hagan las cosas simples y sencillas. O sea, que no se compliquen la vida, que no... al final yo creo que la inversión es eso, tiene que ser una herramienta y evidentemente ya si lo enfocamos de la parte de hobby, puedes dedicarle todo el tiempo que quieras, aprender todo lo que quieras, probar todas las cosas que quieras, pero por el hecho de aprender, no con el objetivo de voy a probar esto a ver si gano más. No, simplemente pues eso, ¿no? Por vivir en primera persona, según qué cosas. Pero yo creo que al final eso, la inversión tiene que ser eso, una herramienta para que tu dinero trabaje para ti, para que tu dinero tus ahorros te vayan generando poco a poco cada vez más y que al final pues puedas, sobre todo eso, tener capacidad de decisión y la mayor libertad, o sea, lo que hablamos, ¿no? Aspirar a la independencia financiera, a la libertad financiera, es algo difícil, pero realmente si tú es lo que quieres, te lo propones como un reto y vas siguiendo el camino correcto, antes o después se puede llegar. O sea, que yo animo a todo el mundo a que se preocupe por ello, ¿no? O que tenga un interés real en ello. Buenísimo, buenísimo. Si alguien te quisiera contactar, saber más de ti, ¿cuál es el mejor lugar? Pues a ver, ahí en Twitter tengo la cuenta es @jlorenzotrading, que la tengo, ahora ya estoy poco activo en Twitter, pero estoy siempre pendiente, o sea, que cualquier mensajito por ahí privado sin ningún problema. Y nada, la web de J. Lorenzo Trading también estará por ahí, el jlorenzotrading@gmail.com, todo esto. Y si no, Buenísimo. de Sí, parte de Rankia también, javierlorenzo@rankia.com. perfecto. Sí, doy fe de que Javier contesta los DMs. De hecho, así fue como lo encontré y nos contactamos y nos coordinamos todo para reunirnos hoy día. Así que nada, pues, muchas gracias, Javier. Y bueno, a los que llegaron hasta acá, muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.